10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Get ready to succeed. Relax and enjoy. Hola, bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Un placer de estar de nuevo con ustedes hoy compartiendo la bellísima palabra de nuestro Padre Celestial, Jesucristo. Hoy el título del mensaje es el siguiente: Jesús y la tormenta en el mar de Galilea. La Escritura nos enseña que varios de los discípulos eran pescadores, crecieron junto al mar de Galilea y por tanto conocían muy bien aquel lago. En cierta ocasión tenían que cruzarlo y seguramente concluyeron con la noche que estaba muy bien para atravesar el lago. Sin embargo, la Biblia nos dice, pero se levantó una gran tempestad. Fue algo repentino. En diversas ocasiones nos damos cuenta en la experiencia que la capacidad son incapaces ante ciertas tempestades o crisis del diario vivir. El Evangelio de Marcos, capítulo 4, del versículo 35 al 39 nos dice: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Es necesario ser conscientes en la realidad de las tormentas en la vida. El mar de Galilea es llamado así por su inmenso tamaño en contraste con el territorio de la nación de Israel. Es un inmenso lago de agua dulce. Y por el bajo nivel del lago la temperatura del aire es más caliente que en las montañas que están alrededor, y por la placencia del Jordán aparecen vientos fuertes que vienen de Hermón. Todo esto da como resultado la formación de inesperadas tormentas. Como en muchas ocasiones sucede en la vida, las tormentas llegan cuando menos se esperan. El Señor Jesús dormía. Él estaba confiado en el cuidado de su Padre Celestial, y es precisamente esa certeza la que genera paz, tranquilidad y confianza. En contraste, vemos a los discípulos temorosos y incrédulos. El temor es lo contrario de la fe. Esta se nutre con la palabra del Señor, mientras que el temor se fortalece con una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera, pero se levantó ya la barca y se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa del barco, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate, calla, enmudece. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Debemos tener en cuenta que el Señor Jesús le habló a la tormenta. Por eso la Biblia nos dice que la vida o la muerte está en la boca, en nuestros dichos. Los discípulos estaban hablando de morir. Debemos preguntarnos cómo hablamos cuando estamos en medio de una tormenta. ¿Te has preguntado? Pues las palabras fortalecen la tormenta o la harán desaparecer. Hay poder en las palabras. El Señor Jesús aplicó allí su fe y su autoridad y le habló a aquella tormenta y declaró la bonanza. Igual la palabra traducida de griego galeien, que traduce además calma, gozo, raíz de sonreír. Nos dice la Biblia que Jesús reprendió al viento y cesó el viento. Entonces es necesario hablar con autoridad y fe al origen del problema, y Dios se levantará para ayudarte. Debemos ver también que el día había tenido mucho trabajo. Jesús estuvo enseñando y ministrando por esos días, dice el texto, despidiendo a la multitud, el versículo 36, y por eso dormía. Pero de repente surgió una tormenta, seguramente que cuando avanzaba hacia el plan del Señor,
pero perseveraba porque el propósito de Dios prevalecerá por encima de los problemas. Conclusión. Una tempestad puede venir para evitar que avances o tal vez procurar producir miedo e incredulidad. Pero perseverar adelante. Hay una gran victoria en Cristo Jesús. Él es tu fe, tu fuerza y tu ayuda en pronto auxilio. Por eso, cuando te encuentres en momentos así de tormenta, cuidado con lo que dices. Piensa bien y pídele al Padre la protección que Él le dará seguramente como le hizo a sus discípulos. Él calmó la tormenta simplemente con su voz, con su palabra. ¿Por qué? Porque lo hizo con autoridad. Lo mismo podemos hacer nosotros, usted y yo, con nuestras palabras delante de nuestros problemas. Pero tenemos que tener una fe bien marcada y bien cerca a Cristo para que los dominios del aire tomen la seriedad de nosotros y nuestra posición y nuestra autoridad que ha sido delegada por Cristo a nosotros. Con los hijos de Dios no se relajan. Con los hijos de Dios no se juegan. A los hijos de Dios se respetan, se aman y sobre todo se respetan. Mi nombre es César y soy una voz en el desierto. Dios los bendiga. Thank you for listening this message today. Remember, you can find our messages on all major platforms such as iTunes Podcast, iHeartRadio, Spotify, Pandora, Deezer, and many more places. You may also listen to us on our own podcast page www.avoiceinthedesert.net, which contains our messages and additional materials for you to download. Remember, you can also follow us on different social media platforms, such as Facebook as A Voice in the Desert 2017 and on Twitter A Voice in the Desert. Our links are located on our podcast page for your convenience. Thank you from all of us at A Voice in the Desert. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes. Thank you for listening to today's episode